¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestra primera entrevistada. Ella es Patricia Muñoz, defensora de la niñez. Patricia, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Fernando. Bien, gracias. Patricia, hoy estamos revisando y lo queríamos hacer también posteriormente con algunos otros ítems que están presentes en este presupuesto 2020, porque ha habido una suerte de sorpresa en algunos sectores por los pocos fondos que están colocados en este presupuesto 2020 para actividades que se consideraban en un momento dado extraordinariamente importantes. Por ejemplo, en el caso de la Defensoría de la Niñez, también hay pocos fondos. En el caso de la cultura, salieron 5 organizaciones ayer a manifestarse justamente que se les estaba quitando plata. Y estas cosas que lo hemos visto otras veces, hay problemas económicos, las cosas no han salido bien, siempre tienen un correlato instantáneo en el presupuesto del próximo año y se escogen determinadas cosas donde se les restan fondos o no se les permite tener los fondos que se habían prometido. En el caso de la Defensoría de la Niñez, que es una organización nueva, entiendo que también hay muy pocos recursos en el presupuesto del próximo año. Sí, bueno, la verdad es que uno en términos presupuestarios entiende que, por cierto, que los recursos no son ilimitados y que desde ahí es necesario establecer ciertas prioridades. Y lo que nosotros hemos reclamado, digamos, desde la Defensoría de la Niñez y hemos planteado en el presupuesto exploratorio ante la DIPRE, es que precisamente conociendo la prioridad que el gobierno ha dado a la situación de niños, niñas y adolescentes en nuestro país, resulta poco coherente que no se le esté dotando a la institución que ha nacido en nuestra institucionalidad precisamente para velar por la protección de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes de los recursos suficientes para poder ejercer sus funciones. Y es eso, en definitiva, lo que hemos planteado en las instancias correspondientes ante la institucionalidad responsable de esto, que es la Dirección de Presupuesto, y que lo que esperamos es que se pueda revertir en la discusión parlamentaria del presupuesto ante la Comisión Mixta y finalmente ante la definición que adopte la Sala y la Comisión de Hacienda. Sí, ahora, en el caso particular de la Defensoría de la Niñez, ¿dónde está llamémoslo así, el problema en términos de financiamiento principal? Sí, es bueno aclarar eso. Nosotros recibimos en términos presupuestarios todo el presupuesto que permite la continuidad de la institución en los términos en que ya existe. O sea, la creación de la Defensoría en términos de la institucionalidad a nivel nacional y del establecimiento de 5 regiones en el país para efectos de poder ejercer su función. Pero lo que nosotros habíamos solicitado en términos de crecimiento de la institución, que no tiene que ver con beneficios propios para la institución, sino que para más niños, niñas y adolescentes del país, era ampliar la dotación de las regiones a 4 regiones más. Esa situación fue descartada en lo que se presentó por el proyecto de ley de presupuesto y también fue descartado un tema bastante crítico que resulta aún más incoherente con lo que se ha planteado desde el gobierno y que tiene que ver con la generación de un equipo específico para poder realizar las visitas que mandata la ley a aquellas residencias y a centros privativos de libertad en los cuales existen niños, niñas y adolescentes que están bajo la responsabilidad y cuidado de organismos del Estado. O sea, hoy día nosotros tenemos en términos estructurales a una persona para poder ejecutar acciones de visita, porque cuando yo quiero visitar alguna residencia del Sename, tengo que sacar de un equipo de trabajo de protección y por lo tanto dejar de hacer cosas en materia de protección para poder concurrir y realizar estas instancias donde lo que uno observa, desafortunadamente además, es que aquellas críticas que se han formulado al quehacer del Estado, no solo por la Defensoría de la Niñez, sino que principalmente por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, se siguen manteniendo y seguimos observando cómo los niños están sufriendo vulneraciones a sus derechos a pesar de lo que se declara que en definitiva tiene que ver con cambios significativos que no están llegando realmente al bienestar de los niños, niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado. Entonces yo te podría graficar en esos 2 puntos lo que es más crítico en términos de la no concesión de este aumento solicitado por parte de la Defensoría de la Niñez y que desde nuestra perspectiva es absolutamente incoherente con este predicamento, ¿no es cierto?, de los niños primero y este supuesto énfasis asociado a que efectivamente la condición de vida de los niños, particularmente de los más vulnerados en sus derechos, que son los que se encuentran bajo el cuidado del Estado, cambie. Estamos conversando con la defensora de la niñez, Patricia Muñoz. Patricia, ¿cuál es el
A ver, déjame hacerte una pregunta que tiene que ver con la forma en que tú has asumido el cargo de la Defensoría de la Niñez. Si es que alguien pensaba que la Defensoría de la Niñez iba a ser una suerte de institución pública, algo así como, qué sé yo, presente por la caja su queja y estaremos dentro de los próximos 15 días contestándole, si es que no iba a ser una aguja en el zapato. Bueno, se llevó una sorpresa con la primera defensora de la niñez. Una de las cosas que montones de personas han dicho, incluso parlamentarios públicamente lo han señalado, es que sería bastante más proclive a mirar las cosas si no fuese la defensora tan vocal, tan potente, tan, si tú quieres, desafiante en sus enfrentamientos con la autoridad, no importa cuál gobierno sea. ¿Qué tanto sientes tú, Patricia, que el rol de la defensora de la niñez tiene que ser de una muy alta exposición y enfrentamiento con las otras autoridades del país? Mira, en eso yo te diría dos cosas. Por una parte, que yo llevo 19 años en el servicio público y tengo la más profunda convicción de que quienes decidimos estar en el servicio público, al menos desde mi perspectiva, debemos ser responsables con que nuestro actuar efectivamente tenga consecuencias en las personas a quienes se dirige nuestra acción. Cuando yo postulé este cargo, y así lo planteé en la exposición pública que se hizo ante una comisión del Senado, fui clarísima en señalar que lo que yo pretendía hacer en este cargo era que las cosas cambiaran y no mantener el statu quo que sigue persistiendo en nuestro país por más de 30 años a pesar de la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Por lo tanto, desde ahí yo he sido desde un inicio y también en toda mi carrera profesional de quienes me conocen, absolutamente transparente en esta plena convicción que tengo de que el servicio público no está para servirse de los ciudadanos, sino que para servir a los ciudadanos. Y aquella función, desde esa perspectiva, efectivamente tiene que ver, en el caso de la Defensoría de la Niñez, con ejercer un rol autónomo e independiente que permita que aquellos órganos del Estado que no están haciendo el trabajo debidamente en favor de niños, niñas y adolescentes, cambie. Por lo tanto, desde ahí me parece absolutamente inconsecuente y además injustificada las críticas que se asocian a decir que en definitiva nuestra función no tiene que ser la de cuestionar y la de intencionar que el Estado a la máxima brevedad adopte los cambios que se requieren. Y ahí agrego otro punto. Yo creo que muchos de los cuestionamientos también se asocian a otra lógica estructural de nuestra sociedad que tiene que ver con que las mujeres en el cargo y en el ejercicio de roles de liderazgo tampoco son tan bien miradas por algunos sectores, ¿no? Esto del mansplaining, ¿no es cierto? En el fondo no les gusta que las mujeres tengamos la capacidad de decir las cosas con claridad, con contundencia, porque si probablemente este cargo lo estuviera ejerciendo un hombre y sostuviera lo que sostiene desde el punto de vista del ejercicio de su función en la forma que yo lo sostengo, estaría siendo mirado como una persona asertiva, un maestro, un crack, pero resulta que en relación con las mujeres aquello muchas veces se cuestiona y se nos tiende a criticar, y eso tiene que ver con una visión patriarcal de una sociedad que también tiene que avanzar en esa línea. Yo acá lo más relevante que me parece es que esto no tiene que ver conmigo. La Defensoría de la Niñez no es Patricia Muñoz, es una institución autónoma e independiente del Estado que circunstancialmente, en razón de una votación unánime del Senado, está liderada por 5 años por mi persona, pero esto va mucho más allá de mí y el tema tiene que ver con que esta institución nació para que las cosas cambien y para que los niños, niñas y adolescentes que viven en Chile efectivamente vean mejoradas sus condiciones de vida. Y cuando uno observa que eso no se produce, que los niños, niñas y adolescentes que están en residencias del Sename siguen sufriendo de manera brutal la falta de atención en el ámbito de salud mental, siguen teniendo consumo de drogas y alcohol y nadie los trata, siguen teniendo listas de espera a pesar de las supuestas prioridades declaradas, solo por poner algunos ejemplos, o siguen estando excluidos en más de 200.000 casos en el sistema educacional, evidentemente aquello no puede sino implicar la actuación debida de la institución que yo dirijo, porque por lo demás, dicho sea de paso, si es que nosotros no hiciéramos lo que estamos haciendo, implicaría efectivamente dejar de ejercer nuestras funciones, y eso desde mi perspectiva sería fraude al fisco, porque a mí me pagan por hacer mi trabajo, no por dejar de hacerlo. Estamos conversando con la defensora de la niñez, Patricia Muñoz. Patricia, por último, te lo voy a preguntar directamente porque el otro día hubo una voz parlamentaria que planteó públicamente
que quizás si tú no fueras tan incisiva, podría haber una mayor relación en materia de las cosas que se necesitan para la Defensoría de la Niñez. En pocas palabras, pusieron casi en tu figura una suerte de impedimento, como que tenías que tener un poco más de docilidad. ¿Te han planteado alguna vez eso a ti? ¿Perdón? ¿Si me lo han planteado directamente? Sí. No. No, porque en general los comentarios no te los hacen directamente. Ese es otro comportamiento muy típico de nuestra sociedad, ¿no? Desafortunadamente. Yo las cosas que tengo que decir procuro decirlas de frente, no tengo problema en eso. Es una forma de ser que tengo y que no tiene que ver con el ejercicio de este cargo, sino que con cómo soy como persona. Pero efectivamente creo que en el programa al que yo también voy, que es La Barra, sí, un diputado habló de que no le gustaba mi dialéctica. Sí. Bueno, la verdad es que la dialéctica tiene que ver con la necesidad de confrontar ideas sobre la base de argumentos. Yo hablo de argumentos, no de personas. Y cuando uno lo que observa es que precisamente las acciones no tienen consecuencias directas, a mí lo que me parece que sería una brutal irresponsabilidad de parte de cualquier autoridad pública poner en el tono y en el mensajero, en definitiva, la situación de evitar que las acciones se produzcan. El otro día, por ejemplo, me pasó algo que me parece que tiene que ver también con una actitud de cierto sector de algunos parlamentarios que en definitiva tienen una mala opinión personal de mí. Probablemente no les caigo bien, no les simpatizo, y eso es tan legítimo como cualquier relación humana, ¿no es cierto? Pero cuando yo entro a la sala me dice, es el diputado Chalper, me dice, así que está pidiendo más presupuesto. Yo le dije, sí, efectivamente para ejercer las funciones. Me dice, yo le daría menos, comillas. Entonces, tú te das cuenta que en definitiva es no entender nada, porque cuando el diputado Chalper se refiere así al rol de la Defensoría de la Niñez, no está pensando en los niños, niñas y adolescentes de Chile, sino que está pensando en una rencilla que pretende tener conmigo, en la que por supuesto no va a contar con mi disposición, y que en definitiva tiene que ver con no ser responsable del ejercicio de una autoridad. Y eso es lo que a mí me parece que no es consecuente y no es coherente. Cuando hablamos de parlamentarios que usan la expresión y el eslogan tan potente de los niños primero, pero ayer vemos cómo rechazan en bloque, 63 votos, un proyecto de ley que pretendía indicar expresamente las garantías de los niños, niñas y adolescentes en nuestra Constitución. La verdad es que yo lo que espero es que dejen de usar el eslogan porque no tiene ninguna coherencia con la realidad. Entonces yo creo que la función pública debe ejercerse transparentemente y debe demostrar que lo que uno dice en el discurso tiene un correlato efectivo en los hechos, y eso es lo que uno no observa. Y es nuestra responsabilidad, desde la Defensoría de la Niñez, esté yo o esté quien sea quien la dirija en lo sucesivo, plantear aquello y exigir al Estado de Chile el cumplimiento normativo de los derechos humanos. Por último, Patricia, está por comenzar la discusión en torno al presupuesto 2020. ¿Hay alguna posibilidad de que en esa discusión se modifiquen los ítems que están asignados a la Defensoría de la Niñez? Mira, en ese tema es importante porque nosotros por disposición estructural del presupuesto, nuestra partida está en Tesoro Público. ¿Y eso qué implicancia tiene? Que a diferencia de otras instituciones, yo no tengo la instancia formal como jefa de servicio para ir a defender directamente ante la subcomisión mixta el presupuesto, como lo hace, por ejemplo, una institución como el Ministerio Público, el Poder Judicial, etcétera. Y este es un tema relevante porque en definitiva nosotros estamos sujetos a que algún parlamentario o algunos parlamentarios o el propio Poder Ejecutivo en definitiva, sobre la base de lo que nosotros hemos reclamado públicamente, tome esta materia, se preocupe realmente de que lo que estamos pidiendo nosotros no tiene que ver con beneficios institucionales directos, sino que con beneficios directos a más niños, niñas y adolescentes de Chile, y por lo tanto desde ahí lograr cambiar esta situación y poder dotar, al menos en los ámbitos en los que yo te definía como más críticos, que tiene que ver con la ampliación de la labor institucional a otras regiones del país y con la generación de un equipo para realizar las visitas a las residencias, con el aumento presupuestario que es necesario. Y eso es lo que nosotros esperamos. Nosotros hemos enviado la minuta de justificación, que por supuesto en su momento desarrollamos con mayor extensión ante la Dirección de Presupuesto en la presentación del exploratorio, a varios parlamentarios transversalmente, y lo que esperamos es que efectivamente se entienda que la labor institucional de una institución autónoma de derechos humanos es crucial para la defensa precisamente de los derechos de quienes son destinatarios de su función. Y en este caso, teniendo un discurso tan potente desde el gobierno y el establecimiento de una prioridad tan clara, supuestamente, en relación con los niños primero, lo que nos parece coherente es que a la Defensoría de los Derechos de la Niñez y a las demás instituciones relacionadas con el sistema de garantías de la niñez
se les dote de los recursos suficientes para ejercer sus funciones, donde la nuestra efectivamente es la más incómoda, porque es la que tiene que ver con levantar aquellos puntos en los cuales el Estado de Chile, cualquiera sea su gobierno, no esté ejerciendo las acciones que se requieren para que la condición de vida de los niños mejore. Patricia Muñoz, defensora de la niñez, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave, que te vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, buenos días. Chao. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.